Aquí inicia Tú y Yo Hablemos de Salud. Anu otu tu wa shan hat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Tamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kana tamshiwa ya kana washa chik tu ya re wakwai ka spurana inhana waya tu ya re stonik kuma tu EPSI Anas Guayú spura tu antirain wenshwai viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama narayura yu kana suru no mai líder kana hotamatashi na Guayú spui kana horu traya tawaka spurana inhana waya. Estudiaray Washa y Surupna Olímpica Estéreo 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru Sunay Anaña Nañuaya. Antes Shihia Wishwa. La EPS indígena Anas Guayú informa a sus afiliados beneficiarios del programa Renta Ciudadana que si ya cumplieron con sus esquemas de vacunación, pero este no aparece reflejado en el sistema, deben acudir a su IPS vacunadora para verificar el registro. Si no obtienen una solución, comuníquense con nosotros al correo vacunacion@epsianasguayu.com o a los teléfonos 317-392-9584 y 317-397-3727. Así podremos verificar tu caso y brindarte la orientación necesaria. Este programa Renta Ciudadana te pichka no tener aura yukana hirka intama hiketa pues pushwale namakuna te pichkana ante homo internet ka no horre hunte homo honara mata huru traka chuerka horut ka pasuro meter her tante makuna honari repan te per ter nanuri te pichkan manuri te makuna i haka nama putuha wer so na hamo intem tuma squat no horre shi internet ka horut ka po shahir pasuro na te ka chuer correo manakat vacunacion@epsianasguayu.com o tamsi hun hurub kachuerka 317-392-9584 o tamsi 317-397-3727 maya wanok terkuay pues carrox musike chikai wahipiaro o taweye terhumay te casa ihaka humay por guarang temen hanet rochonika. El tema de la semana. Hehoru te putuhan hat karau so semana katu. Muy buenos días a todos, les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Tú y Yo Hablemos de Salud, el espacio de la EPS indígena Anas Guayú para compartir información clara y oportuna sobre el cuidado de nuestra salud. Hoy abordaremos un tema de gran importancia, el cáncer de mama, una de las principales causas de enfermedad y mortalidad en mujeres en todo el mundo, pero que con detección temprana se puede prevenir y tratar de manera efectiva. Para conversar sobre este tema nos acompaña el doctor Francisco Egna, médico ginecólogo, líder experto en salud materna de la EPS indígena Anas Guayú. Doctor, gracias por aceptar esta invitación. Guatemala me puxo. Anaya otsiholu so kai katu. Papur hapa intente puch sunta ora ka het kapuch o tamsit yoto kostonte EPSI ka Anas Guayú. So kai katu asha no sopra no wanur hots mainana na hieyu kan kanurias cáncer na inchira. Ter cáncer ka enusia mwat kamaria to hieyu opto ma unaya huru makat pushwale. Moi maya antene almar te hayu ha moi este ya o tensao to wanur ka hana por mar intentana. Ani doctor que Francisco Egna, médico ginecólogo, hasta esas pushos potayuris na inkaron hiera eta surut EPSI ka Anas Guayú yawama. Doctor, para empezar, cuéntenos qué es el cáncer de mama y por qué es fundamental que tanto mujeres como hombres estemos atentos a la detección temprana. Para hacerasa kirano doctor que se wata kamato musia kaswaite cáncer que está en chira Guayú hamusa iha karma wate hainte ha toro yo tahieyo huru hainte guain por gente neste aumar
El cáncer de mama es una enfermedad en la cual las células de la mama se van a multiplicar de una forma desordenada, descontrolada, formando tumores malignos que pueden invadir tejidos, órganos. Por eso es muy importante que hagamos detección temprana, ya que en las fases iniciales del cáncer de mama puede que no se presenten síntomas. Entonces, si capturamos la lesión mucho más temprano, es mucho más factible que el tratamiento sea mucho más efectivo. En Colombia existen una relación aproximadamente de 40.2 casos por cada 100.000 personas. Incluye hombres y mujeres. Hombres en mucha menor proporción, en menos del 1% en este número de casos nuevos que se puedan presentar. Pero las mujeres tienen mucho más riesgo de presentar un cáncer de mama. Anore nek tok tot ke ho homoi wane wa ruku hapa ter wane de cáncer na ka sen chira ki toro tas chira wan wa yo hier ter chia man kan no pansa en squat pato we ruka ya ware rup no tam si sho no se na hitu we kan kan hor wa ya ten sa antam si na te kaneri ka to mor mo se ke kachu ka jesuru no to wataka ter man ka san tan panai wa maha pasiang aku maham si ter wane ka kaneri ka cáncer na chira ter para hana eir kana mai ratahan hatau ayawa tenata wane erku por hotehan teau honten teau no hori wa mayen wa yu hotum ter ke pis ana santra mal ya suru woman sanai he wat hari ma kastien mir wa yu esa 43 que kanan inte kanur wanur kanset ka musto suru skar ro sari hona mure u wa teha kar ha mauria pero arana aresi mai waimen wanur ka sanai hiyu nuria re wa yu tor mushi se ai ma hawai mai na hiyu kan anari reshi wat wa ya kar pur huya kan anari rentana chiri ka pur tehane Señor afiliado, recuerde que todos los miembros de su familia deben estar inscritos en la misma EPS. Esto garantiza una atención integral continua y sin interrupciones en los servicios de salud. De acuerdo con el artículo 2138 del Decreto Único Reglamentario 780 de 2016, la unificación familiar es un deber y un derecho. EPS y Anasguayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Wane wai ruku hiya kanaide. Uma huchoni, hupush, heiha suru hana hiwanesi EPS. Hupura pansa intente rehera kar humoi wane pia intenia no hori huchoto no moi que kata hirare hukua suru wane nata rehere. Sashi inte carlo ta decreto artículo 213 tamsi 8 otone decreto único mosu wane suru carlo sari una raurayo senoria decreto reglamentario 780 so huyaka 2016 hir kanitamo wane sia inten guayu puru wane sia EPS terra pura hataiha kar humoi otnai hetia kanai henai kimite EPS ika Anasguayú es más na ay más irwahuku pa más push wane oiruku anahna atuna pu ikana ana. Comprendemos que detectarlo a tiempo hace la diferencia. Doctor, ¿cuáles son esos signos de alarma o cambios en el cuerpo que las personas deben observar para acudir de inmediato a un control médico? Wateo tnai wayao tensat wanuri ka huntna mar harat squat panhat wayao tensa wan wayu nanai rehoter kanset ke tnai nachira pura wateha intensa wawate ramate hinai naya suru mu wane rehere kas wayao tensnai he wan wayu nanai retre wanuri ka. Existen signos de alarma que nos permitirían sospechar la posibilidad de un cáncer de mama. Precisamente a nivel de la mama, si usted al examinar se encuentra un pequeño bultico, endurecimiento en la mama o en la axila, que vea que la mama está creciendo diferente a la otra mama, pero recientemente se está notando cambios en la piel, engrosamientos, hinchazones, enrojecimientos, ve la mama que se está poniendo como con huequitos, describen que hace suponer como la piel de la naranja, o ve que a nivel del pezón se hunde el pezón, que presenta secreciones líquidas que pueden ser o claras o pueden ser sanguinolentas, que presenta enrojecimiento, irritación o descamación en la zona del pezón. Otro tema es el dolor frecuente a nivel de la mama y la presencia de aumento. Estos se llaman los ganglios linfáticos, es decir, unas bolitas que se pueden sentir a nivel de el cuello, la axila, la zona del tórax. Inmediatamente acuda a su médico porque son signos de alarma para sospechar de un cáncer de mama. Anore ne tok tot ke shipa hotra sakira
aina kanamai pertehan te on wayu senai rotor wanureka per wasteha mushiaran per wamaihana wane wa wakua mustia chiki he pirre wane wa rusku tu chirakat penare watamar penare epne penare pirri wani casa nata senai ka hure ourure omure watare tu chiraka aire mani o tamusia cake pan sustenaru wayu sustenaru te hiet ke chitor ko nyari kanani pirri ka sourure sustenaru pir ka intamo no hot poi penai wa hantia pirri nata en kuat poni casa penai su anahare ourure te skika o shimero hore ski hechir o takera herehia shakaras musok chain wing o tamsia pirri skuma hai wane kok chain sonna de skika chir ais mapatra arut kamate shihia erhe ramate shiputahan ta huntna te ma no hori wa mayen no hori wa ala kan to anureka senai te chir ka senai suri su ala kan taro panas ka hamun to anureka senai se isha awala ka staro na wayos poshwa antena outramar pura que pinhatan na hapro inten hochitok to até que espurero to anureka suntena i wasau mayas piao tensau shiara mãe hote kanset que senai chir arut kamate ni wane wa ruku musnai tok to que mãe sawata kamata. Cuidar tus senos es cuidar tu vida. El cáncer de mama puede detectarse a tiempo si conoces tu cuerpo y realizas controles periódicos. Hazte el autoexamen regularmente y consulta con tu médico si notas cualquier cambio, bulto o secreción. Recuerda, detección temprana sí y bien hecha puede salvar tu vida. Anasguayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Hai mahira hchira hiakan hiayu kan wane wa rukua huri tu wane kanset ka tnan chira hnaha pa hchira wane wa rukua homoi wa watu wa purikashika otamure hutuma hai anena hia hai repater kanuri ka nahi raihane homoi wa wane wa rukua opurapna hu unui hana hi roihat ka se kana thate hina entre hchira ka ere ourui o ka hare hchira wane wa rukua soto hai hunte hau ma tu wane ka anai hatu kuai pa hutuma purikatoi hana Honoi kihmente EPS ka anas wayu achaha hirasu kuat papurana anas na chiwaya stunta tesket purero ana. Ahora bien, doctor, sabemos que la prevención también juega un papel clave. ¿Qué recomendaciones podemos dar a nuestras afiliadas y afiliados para reducir el riesgo y fomentar la cultura del autocuidado? Chiru hat kera kuat pa musia anu wate ha tai mahiro wa kwane wa ku horu te wa tai hat karama hamui to puch namoi nara wama hana kanana ya kan wama suru anas wayu pura nai mahirai hana bari renten nai natu ha ma ten sa tra wanure ka pura na ku henten wayu ya rehe nai mahirai ne suri no to intra wanure ka hamus puch namoi. Las recomendaciones para disminuir el riesgo de cáncer de mama está enfocada principalmente en los cambios en el estilo de vida, es decir, limitar o evitar el consumo de bebidas alcohólicas, mantener un peso saludable, realizar ejercicio, alimentación adecuada. Importante, si estás recibiendo terapia hormonal después de la menopausia, hay que hacer un seguimiento muy estricto por parte de tu médico tratante. Estás fumando, hay que dejar de fumar. Cuando hablamos ya del autoexamen, la recomendación es que se pueda hacer una semana después de que se vaya el periodo menstrual. Facilita la sensibilidad y evita el dolor al momento del autoexamen. Pero igual tienes que ir después de los 40 años a donde el médico para que te haga el examen clínico de las mamas. En Colombia, a partir de los 50 años, está escrito de forma obligatoria para toda mujer entre los 50 y 69 años realizar el tamizaje con la mamografía. Están todas las condiciones en la prevención, pero sí necesita que usted tenga conciencia de que existen las formas de prevenirlo y podamos hacerlo. Juntos podemos mejorar esa condición de riesgo para la presentación del cáncer de mama. Anore put shmai hor wane wa ruku pura hai mai hane so natara anai hana hi nor hutta tendro wanure ka para hanare mai anari rawai he shiasa wane wa ruku tra chirakat hana ra tuna ro panas ka hamai hirite ka sanata hatka mure wa tare o hutyo ni ka sanata hanai hira ka matang tamoi hi hana indra tapa ka surya hutun hori no indra wanure ka ro mauria mose se ya tra no horo inten ho hi put wanure ka hai ring hat tra wane
hia manakar homoin otamusia hirinte kasanata hat katana una mato hana hia nhura huria trakai haka kai herina hia yokana na toro yokana asa terra hana re hat chira ka hirinte kasanata hat kahana mosura moi hana hia warai tahiasa ukoyo no hoyo to no hurento hia kamo awara ka hatuano de cantaro no wayuna mena hia yokana anta pasana interra so una patana kashika rh hana maya chike wa kashia anari rawani hani hana ra chira homure ra chira wane wa ruku hunta pata kayaka poroka harari mai hoya sana me ai piruski me kietar me hoya he ha sanari rente chira hiya kan hiya yukan por hunta na ta wanu re kat mar hana no re hiya anas katia tere re hiya tu ha hana hutat tan hai chike hanari re no horin to wanu re ka hana wane wa ruku musna tok ke mai so wata kamat. Muchas gracias a nuestro invitado, el doctor Francisco Ekna, médico ginecólogo, líder experto en salud materno de la EPS indígena Nasguayú, a Reinaldo Ipoana, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Nasguayú. Los esperamos el próximo viernes y recuerda que juntos gestionamos salud. Vigilado Super Salud. Anaya otsihoro so happy pentaputska homa hia kan hia yu kan toro yu hai mahira hene suri honte otro wanu de kanari ke cancer nan chira wane oir ku hia kan wimpe he ori kan wopuhe ori kan chan kan uchtu otana chan kan parain tara chiwa ma happy pentaputska tun tawara khat ka pucho tam sito yoto koston to EPSI ka anaswayu soto hai hia kan otawaya kan acha hirashi wakut pahpurana.